Un poquito. Leandro Bartolota e Ignacio Gago son parte del colectivo Juguetes Perdidos, son sociólogos e investigadores, también docentes, y escribieron el libro sobre el cual vamos a charlar y vamos a profundizar, Implosión, apuntes sobre la cuestión social en la precariedad. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Muchas gracias por ¿Cómo andan? la invitación. Buen día, buenas. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, la verdad que leímos un poco el libro, estuvimos ahí investigando sobre su tesis, sobre su análisis y bueno, nos interesa mucho profundizar con ustedes sobre esta cuestión. Y me gustaría empezar un poco por el diagnóstico de época, ¿no? Que parece un poco grandilocuente, ¿no? Un poco inabarcable. Pero me gustaría empezar por esta idea de estos lemas sociales que un poco se van instalando, ¿no? Según la época. El que se vayan todos del 2001 se transformó un poco en No me jodan más del 2025. ¿Cómo ven ese cambio? Bueno, sí, está buena pregunta porque justamente el libro y un poco el laburo que hacemos y el trabajo de investigación que venimos sosteniendo ya de hace 10, 15 años, intenta justamente desarmar la idea de diagnóstico, ¿no? Bien. La idea de etiquetas o de frases que intentan como explicar todo de golpe o sentenciar y fijar, digamos, en una etiqueta todo lo que está pasando. Entonces está bueno la pregunta por ahí. Nosotros decimos, sí, hay que mantener una investigación permanente de qué está pasando con lo social, cómo fue mutando lo social desde 2001 para acá, cómo va mutando año a año, qué está pasando con el lazo social, y a todo eso le vamos poniendo como nombres que son más que nada pistas y llamados a seguir investigando. Lo social implosionando, o qué está pasando con el tema de la implosión social es uno de esos nombres, digamos, de la investigación. Ese No me jodan más también salió de la escucha, de la investigación, de la percepción permanente de qué está pasando con lo social. Encontramos mucha diferencia con crisis anteriores, que es lo que intentamos investigar y desarmar un poco en el libro, de qué está hecha esta crisis de hoy, en qué se diferencia de 2000, 2001, incluso los 90, qué tiene de continuidad también. Y un poco de todo eso está hecho ese tipo de frases y de axiomas, por así decirlo, que nosotros vamos poniendo en el libro, ¿no? Bien, Esa es una. bien. Espectacular. ¿Leandro? Sí, y sobre todo en pensar cómo fue mutando la relación entre la política y la sociedad, digo, en relación a esta cuestión o esta necesidad de desplazarse de los diagnósticos. Pareciera que permanentemente se está como en una especie de burbuja o de microclima en el cual la política le explica a la política cómo vive la sociedad, ¿no? Le explica a la política cómo son las transformaciones que está pasando con la sociedad. Nosotros decimos como que es mucho más interesante poner un punto de vista desde la sociedad y específicamente desde lo social implosionando y desde esas mayorías populares para ver desde ese lugar cómo se percibe la política, cuáles fueron las mutaciones de todo este tiempo. Digo, se habla mucho de crisis de representación, nosotros decimos previamente hay una crisis de percepción también, digo, antes de crisis de representación, y quizás esto de que ese que se vayan todos, que era como una representación, digo, muy rotunda y muy fuerte, de un rechazo hacia la política por parte de la sociedad, hoy en día no solo que no se percibe o no se escucha, sino que es como volver a quedarse en una mirada político-céntrica, ¿no? Claro. Es como la política siempre diciendo, están hablando de mí. Bueno, a ver qué está diciendo la sociedad de mí. Que nos vayamos, que estemos, que representemos, que resolvamos problemas, pero siempre la política trata de quedarse como en su propia endogamia. Y no se desplaza y no trata de hacer ese movimiento para ver, bueno, realmente qué está pasando en la sociedad. Un poco ese que no me jodan más no es únicamente en relación a la política, sino cualquier tipo de vector de molestia o de intranquilidad de la vida actual, digamos, ¿no? No se reduce a representaciones o imágenes más fijas de la política. Pero sí es un intento eso, de desplazarse y de ver un poquito desde lo social cómo se percibe la política, cómo se percibe el trabajo, cómo se percibe la crisis y bueno. ¿Ahí consideran que Milei es un síntoma de eso? ¿Se puede pensar a Milei como un síntoma? Bueno, es interesante la pregunta. Nosotros decimos siempre como que todo lo que es tanto, digo, pensar el mileísmo, como pensar lo que pasa con la libertad de avance y lo que pasa en relación al palacio, por decirlo así, siempre hay que sumergirlo en lo que es esas transformaciones de lo social implosionando y de esa precariedad de fondo. Porque si no se corre también un riesgo como muy actual, que es la búsqueda de una identidad mileísta, claro, la búsqueda de un sujeto mileísta. Y eso también es medio complejo, ¿no? Digo, porque permanentemente en esa búsqueda quizás se pierden un montón de matices, un montón de grises, y se pierde sobre todo una cotidianidad de mayoría populares
que no se identifican desde el mileísmo, que no se pueden pensar, digamos, o percibir como sujetos del Claro, va mileísmo. más allá de la mera identificación. Exactamente, exactamente. Obviamente, Milei sale en parte de todas las transformaciones profundas y que no fueron pensadas, investigadas, del ajuste de todo este tiempo, de todo lo que fue pasando en los últimos años. Eso es inevitable que haya pasado, en términos de pensarlo así como síntoma, pero siempre está bueno como volver y decir, bueno, volvamos un paso atrás. Es muy común hoy en día decir, bueno, que no hace falta quedarnos pensando en lo que pasó antes de la llegada de Milei al poder, pero no se trata de una mirada únicamente en términos de la política y sus mutaciones, sino pensar de manera profunda qué fue pasando en esas mayorías populares, de las cuales salió Milei, como podría haber salido otro tipo de emergente, pero sí lo que hay y lo que se puede ver es que hay una sociedad cansada, que hay una sociedad con un montón de quilombos y con un montón de situaciones que hacen que, así como Milei aparece hoy en día con cierto éxito relativo, esa misma sociedad cansada no parece garantizarle de nuestra mirada gobernabilidad a nadie, ¿no? Entonces ahí como lo ambiguo y ahí lo que tiene algo enigmático, digamos. Se necesita una mirada sociológica e incluso política, más de continuum. No tanto de ponerse a estudiar qué pasa con los sociales. Como si fueran fases o etapas. Porque si no, como prestamos atención o en los años electorales o cuando un gran acontecimiento parece resetear todo, y nosotros lo que decimos, che, ¿qué pasa si miramos más en continuidad las cosas, desplegamos una sociología anímica? Nosotros le decimos, insistimos mucho con ese término, de estudiar qué pasa con los estados de ánimo en la sociedad, qué pasa con el lazo, qué pasa con la forma de trabajo, con las instituciones, pero en una velocidad y en un continuum que te impide entenderlo como todo de golpe o por fotos y tratar de entender más una larga duración, ¿no? Sí, sí, sí. Es interesante lo que comentás de lo anímico y después vamos a focalizar ahí. Pero me gustaría saber para ustedes qué alberga el concepto de implosión. ¿Por qué lo eligen como un poco para definir o para explicar su teoría? Es una palabra que venimos usándola hace mucho. Surgió de esta investigación con el colectivo Juguete Perdido y en nuestros laburos y hace bastante. Una palabra tiene una historia, fue cambiando, fue mutando, digamos, en relación a cómo la usamos. Es una manera que encontramos para nombrar algo del lazo social en la precariedad, para nombrar algo de cómo la crisis detona cuerpo adentro, barrio adentro, institución adentro, familia adentro. Es una imagen de estallido hacia adentro, pero que no se reduce solo a eso, no es localizable solo en los adentros o a nivel físico o espacializable, digamos, sino una manera de cómo va cambiando el lazo social y qué forma va tomando. Empezó así como para pensar el hacinamiento, para pensar las violencias inquietantes, para pensar un montón de dinámicas que no tenían expresión en el espacio público, que no se asemejaban a la noción de estallido o de crisis, como más o menos todos comprendemos. Y después el mismo concepto fue mutando y lo empezamos a usar para entender otra cosa, para entender eso, qué forma toma el lazo social, qué es la precariedad, qué es esta disolución en la frontera, del adentro y de afuera, qué pasa con las vidas, qué pasa con la salud mental, con la salud anímica, con el estado de ánimo. Y un poco eso, el registro de crisis para el lado de adentro, de detonación para el lado de adentro. Siempre hacemos el esfuerzo de no volverlo una palabra etiqueta, una palabra diagnóstico de vuelta, que no es una palabra tampoco característica de las cosas, digamos, o una escuela implosionada, un barrio implosionado, una vida implosionada, sino como lógica y tiene algo también de disputa perceptiva, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo miro esto que está pasando? Sí, como un concepto vivo. Exactamente. Y por eso ahí nosotros decimos lo social implosionando. Siempre en gerundio y siempre pasando, siempre sucediendo. Eso nos parece una palabra que invita a la investigación. Y también un concepto político para decir, bueno, miremos esto que está pasando, que no tiene, en general no tiene voz o traducción política, que la política, la academia y el periodismo no lo ve, no llega nunca. Bueno, miremos eso, digamos. ¿Consideran ahí que somos un poco presos de ese imaginario del 2001 en el sentido de decir, estamos siempre al filo del estallido, nunca llega el estallido porque justamente no podemos mirar eso que están señalando ustedes? Bueno, justamente iba en relación a eso, que uno de los propósitos, si se quiere, no sé si oculto, pero no tan explícito del libro, de Implosión y de toda la investigación de este tiempo, es como desarmar las condiciones de posibilidad que se hacen siempre esa pregunta de por qué no estalla o cuándo estalla, ¿no? Un poco jodiendo con la canción, ¿va a venir o no va a venir? ¿No? Así
una pregunta que aparecía siempre. El se viene. El se viene, ahora con el se viene, como siempre ese tipo de traducción, que incluso viene desde el macrismo. Y que realmente tiene ese origen que nos preguntaban, bueno, ¿está por estallar todo? ¿Se pudre todo? ¿Cuál va a ser la reacción de la gente al tarifazo? Entonces es una pregunta que tiene su historia. Y lo que intentamos como desde un lugar teórico quizás profundizar en tratar de decir, bueno, ¿desde qué sensibilidad se hace esa pregunta? Y quizás es eso, ¿no? Es ese 2001ismo que queda atrapado y queda en loop, esa idea, que tiene sobre todo la impotencia, no solo de decir, bueno, va a venir o no va a venir algo del orden de lo futuro, de lo probable y demás, sino que en eso se pierde el presente, ¿no? Se pierde el presente en su complejidad, y hoy en día alejarte tanto de esas capas tan complejas que organizan el presente de una vida, se te está escapando un montón de cosas. Entonces quizás llegan tarde un montón de imágenes de las vidas populares, de sus transformaciones, de lo que son los cuerpos actuales, de lo que son los cansancios, de lo que son los hartazgos, y por mantenerte en esa pregunta se perdió toda esa mutación tan profunda. Por eso la idea de que no es implosión en términos de una nueva figura política que puede decir lo mismo que estallido, porque si ahora en cambio de decir estallido decimos implosión, estamos en la misma, claro. Sino que es una idea de transformarla eso, en un gerundio, en un lo social implosionando. Bueno, ¿qué está pasando? Vamos a investigar, vamos a ver qué pasa. Siempre decimos lo mismo, una escucha atenta, la posibilidad de ampliar o ensanchar la imaginación política, para no quedarnos con preguntas que sobre todo demostraron su ineficacia en términos de todo lo que pasó en estos años. No solo porque estallido remite a ciertas imágenes, sino porque en el caso de que eso suceda y sea un cover idéntico, que suene igual al 2001, tal cual pasó, que la historia argentina tiene esas cosas imprevisibles y demás, va a ser sobre una sociedad implosionada. Claro. Y va a ser sobre eso social implosionando, y va a ser sobre otra relación con la precariedad, sobre otra relación con el espacio público, sobre otra familia, sobre otros cansancios, otros estados de ánimo, otras músicas, otra relación con el tiempo, otra relación con la tecnología. Entonces, correrte o desmontar las posibilidades que una y otra vez hacen esa pregunta es sumergirte en el presente y sacarte de la nostalgia de cierta imagen pasada del 2001, pero también y sobre todo de esa cosa más de profecía del se viene, como antes era va a venir o no va a venir. Y además ahí se está usando mucho la palabra, ¿no? Y hay un riesgo ahí de que no sea una palabra tipo un baúl donde pones todo lo que no sabes leer, ¿viste? Un garabato social que no sabe esto cómo se come. Bueno, implosión. Es la implosión. Todo lo que o no estalla, o no pasa en la calle, o no tiene el lenguaje político que estamos acostumbrados a escuchar, o la percepción que solemos poner en juego, bueno, mandalo a la columnita de la implosión. No es estallido, entonces va para ahí. Y en realidad no, nosotros queremos desmontar esa lectura que se hace porque decir, esto es un llamado a investigar, son procesos más complejos, hay que escuchar de otra manera, y no es anomia, no es que, bueno, no estalló, entonces va por ahí, hay crisis, se está haciendo mierda todo, toda la implosión. Es una cosa binaria. Claro, y metés todos los indicadores incómodos, como son la tasa de suicidio, la salud mental, un montón de cosas que pueden servir de indicadores de que algo está implosionando, obviamente, pero lo lees en ese término de cuadro de doble entrada y lo mandás para ahí. Nosotros decimos, no, vamos a investigar qué está pasando ahí. Es interesante porque también me imagino que hay cierto simplismo o hasta vagancia metodológica, ¿no? Como de equiparar crisis actuales con algunas ya conocidas, ¿no? Como para poder encontrar respuestas o puntas de dónde agarrarte, y tal vez terminás cayendo en esto, en no saber leer la situación, digo, en el momento presente con todas estas otras variables que mencionás, ¿no? Sí, está bueno, incluso la imagen de una vagancia metodológica. Me imaginé así una palabra tan solemne como metodología y a su vez una vagancia, así una arrancada. Está bueno la idea. Sí, porque además de esa pereza o esa vagancia en sentido de no ponerte a investigar lo que te inquieta, porque investigar para verificar lo que ya sabés, los enunciados que te constituyeron en tu militancia, en tu imaginario, en tu lenguaje, es fácil. O a lo sumo te deja en la impotencia, en la frustración o en el entusiasmo. Son como diferentes picos, ¿no? Sí. Pero investigar y escuchar aquello que te inquieta, que desacomoda tus supuestos, eso ya es otra cosa. Entonces, en esta cuestión de decir, bueno, porque siempre lo aclaramos, no es que somos implosionólogos, digamos, ¿no? Porque también es un riesgo con esta imagen de, bueno, todo lo que no se comprende, ponerlo en implosión como un nuevo adjetivo o atributo de la sociedad o nuevo diagnóstico y a otra cosa. No, la idea sería intentar desplegar ese punto de vista de una sociología anímica de esas mayorías populares y ver cómo en esas mutaciones y en esos ánimos se puede pensar
una transformación del lazo social que principalmente para nosotros se explica por la intranquilidad y no por el caos, por situaciones que vienen más dadas por una litigiosidad y una belicosidad permanente que no necesariamente tienen una traducción o un horizonte en el cual todo lo que ahora está implosionando se va a organizar y va a estallar. Claro, Porque eso también es como otro riesgo de la implosionología, digamos. A ver, aclaro esto, si van a hacer o van a crear la carrera de implosionólogos, que nos llamen, digamos. Y sí, mínimamente. Por la verdad lo digo, a veces digo, no, bueno, alguien Tampoco levanta, es claro, sí. alguien levanta la mano, bueno, listo, yo quiero ser implosionólogo. No, bueno, quizá que nos llamen. Pero bueno, esto me parece que lo de intentar bancarse y demorarse en un presente que no es el del régimen de obviedad, ¿no? Que no es ese régimen de obviedad que permanentemente salta de tema en tema, de agenda en agenda, que está preocupado por una lectura electoral y a los 2 días está preocupado por una cuestión geopolítica y después se olvidó de algo, de una secuencia dramática y letal que sucedió en el conurbano y después salta otra cuestión. Entonces, es eso, nosotros decimos un poco en una nota que va a salir en estos días, así como spoiler y para invitarlos a que estén atentos cuando se publica, que la política está fragmentada, pero no en el sentido en el que lo piensa las ciencias políticas habitualmente, ¿no? Sí. La idea de fragmentación del sistema político, de partidos y demás, sino que lo que está fragmentado es la percepción política. Únicamente mira fragmentos, mira una realidad clipeada, mira reels, mira encuestas, mira gráficos. Entonces hay una política fragmentada que ve una sociedad por fragmentos, fraccionada, así, o por tendencias, Sí. y no ve esa continuidad o ese mapeo que tiene que ser permanente, que no es en caso de emergencia o en momentos en cual la política no sabe qué decir y la economía parece que hay una paz relativa, bueno, rompa el vidrio y agarra un manual de sociología. No, la sociología para nosotros es una cuestión permanente, ¿no? Porque si no, no se pueden capturar movimientos que se dan, digo, a veces de manera sutil, otros más abruptos, pero que son permanentes y continuos. Si vos perdés el presente, no es fácil recuperarlo, ¿no? Digo, vos perdiste el presente, pasaron muchos años, pasaron muchas transformaciones, hay generaciones que no viste crecer, hay generaciones que no entendés, no conocés, digo, no las escuchaste, no sabés cuáles son sus dramas. Entonces ahí estamos como en un quilombo, nos parece complicado en términos de esa relación entre política y... Sí, pues llegás tarde y mal, ¿no? Porque aparecen sí. un montón de imágenes de qué está pasando hoy con la mayoría popular y qué pasa con la sociedad, que son imágenes que son viejas ya o que hay que salir a investigar cómo van mutando esas mismas imágenes inquietantes que aparecen hoy en día, ¿no? Como hay algo de esa percepción. ¿Una visión de conjunto falta? Sí, y como una temporalidad y una escucha, una sensibilidad un poco más afinada y no tanto que le hable o que reproduzca entre los iguales, entre los que hablamos de lo mismo, entre los clones que sabemos de cómo son las cosas, que también rompa la cosa más de lo porteño leyendo todo y leyendo todo desde ahí, que tampoco que salga de la cosa de la obviedad, de lo puñado de politizado que somos hablándonos entre nosotros, digamos. Hay que romper un poco esos guetos y salir a ver qué está pasando de una manera realmente más atenta, más sensible, ¿no? Yo recordaba hoy, ustedes hablando de esto, ¿no? Del gerundio, ¿no? De lo que pasa. Y recordaba el libro de ustedes de ¿Quién se va a la gorra? Que fue 2015, ¿puede ser? Sí, 2014. 2014 me parece, ¿no? Que ahí era muy disruptivo en ese momento porque era, bueno, veníamos de los 12 años del kirchnerismo y marcar ahí justamente una incomodidad en las lógicas que se daban en los barrios, ¿no? La idea esta creo era de realismo vecinal, ponía como un punto de atención, ¿no? ¿Qué pasó? Pasaron ya 10 años, más de 10 años. ¿Qué pasó entre ese análisis que hicieron ustedes en ese momento a hoy? ¿Qué cambió y qué ven de continuidad? En un punto está bueno ir hacia ahí porque en un punto nunca dejamos de hacer una especie de genealogía de la precariedad a la Argentina, digamos, con acento argentina. ¿Qué significa la precariedad en Argentina, en nuestros barrios? Entonces como que Implosión es una continuidad de esa mirada sociológica. Creo que mucha de la lectura a contrapelo que hacemos en Quién lleva la gorra, de Juguete Perdido y en otros libros, en La Sociedad Ajustada también, que salió después, esa mirada a contrapelo sigue hoy. Me parece que muchas de las cosas de ahí se intensificaron. La precariedad se intensificó, las dinámicas barriales complejas y ciertas violencias inquietantes también se intensificaron. Y después, bueno, muchas mutaciones. Ahí hay que ver bien. Nosotros
empezamos a prestarle más atención al tema de lo anímico, a cómo estalló la noción incluso de trabajador, de trabajo, a qué pasó con el estado de ánimo en general, qué pasó con la precariedad y las instituciones, cómo fueron cambiando ahí un poco las escuelas, los centros comunitarios, los programas sociales. Un poco seguimos mirando eso y ahí están las mutaciones, qué pasó con el consumo, con los consumos problemáticos. Son como todos tags que para nosotros son importantes de seguir y de continuar, digamos, de ese libro para acá, ¿no? Sí, ahí me colgué pensando en lo mismo, digo, incluso lo redondo de la fecha, ¿no? Digo, Sí. Y todo lo que pasó en el medio. Bueno, ese libro, junto con La Sociedad Ajustada y todos los libros de Juguetes Perdidos, escrito también junto a Gonzalo Sarri Salier. Entre los tres, ahí lo que pensamos era que esa disputa de realismos se podía dar en muchos casos entre cierto vecinalismo y vidas pibes a las cuales no estaban siendo entendidas o comprendidas por las instituciones, por los adultos, por lo que estaba sucediendo ahí. Lo que nos parece en términos de percepción, como para extraer de ahí y decir, bueno, lo que continuamos pensando en esa genealogía de la precariedad a la Argentina, es que hay un problema cuando no se puede pensar lo popular, porque habitualmente se cae en un determinismo. Okay. El realismo popular es uno. En cambio, pensarlo como una disputa, se cree que hay una sola realidad, una sola forma de vida, una única manera de aceptar las cosas en un barrio, entre laburantes, en las instituciones, y eso es un problema. De hecho, el indicador de que, no sé si hace falta hacer nombres, pero que un gran editorialista de los lunes por la noche tenga el mismo diagnóstico sobre las vidas populares que cualquiera que se dice izquierda, estamos en un quilombo. Si ambos piensan lo mismo, tienen el mismo diagnóstico de las vidas populares, de la crisis, ya para nosotros es un problema perceptivo. ¿Por qué? Sí. Porque reponer lo que pasa con la realidad efectiva y afectiva y anímica es reponer esa belicosidad, esas disputas, esos quilombos por cómo se quiere vivir. De hecho, lo que está sucediendo al interior de la mayoría popular es que hay un nivel de belicosidad por una cuestión de ingreso, por una cuestión de guita, por una cuestión de quienes están en caída, quienes todavía se pueden sostener, quienes ya están en un nivel de sobreendeudamiento que no pueden más, quienes todavía tienen un laburito o tienen cierta posibilidad de... Bueno, nosotros hicimos también en esta última nota, que de vuelta estoy sugiriendo... ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a estar? Venda la en nota. En el Salto, ¿no? En el Salto sale Muy bien. publicada en unos días. Esta cuestión de que, por decirlo rápido, el neoliberalismo funciona muy bien con el familiarismo, ¿no? Hacen máquina y funciona bien algo de eso. Habitualmente pensamos neoliberalismo e individualismo, ¿no? Pero en verdad no, en época de crisis, cada quien transpira su camiseta, pero su camiseta, el dorso, tiene el apellido de su familia. Entonces se arma algo también de familias Sí. que se sostienen y cambia también y se modifica muchísimo, por ejemplo, la cuestión de la religión, algo que también dijimos, y hay un montón de objetos y templos y cultos religiosos no identificados que surgen un montón de forma de sostenerse y de bancarse en medio de esta crisis, pero siempre en disputa. Siempre hay una disputa entre formas de vida, entre entre sensibilidades, en la relación, si se quiere, para ponerlo así en términos más fuertes, en relación a los votos, pero también en relación a cómo cada quien piensa una institución, cómo cada quien piensa en la escuela, cómo cada quien piensa en el barrio. Un montón de complejidades que no se ven y desde la distancia aparece como una cosa en bloque, ¿no? Sí. Cuando la realidad popular aparece así en bloque, sin matices, sin ningún tipo de disputa, y coinciden tanto por derecha como por izquierda, y me parece que es un quilombo. Sí, hay una falta de lectura. Pero también es importante pensar, yo creo, como en lo productivo, ¿no? Como el motor que sigue funcionando y sigue para adelante, ¿no? Porque de alguna manera seguimos todos funcionando, ¿no? Ustedes dicen que un poco se acelera lo productivo, ¿no? En esta idea de implosión social. ¿Por qué creen que es así? Y por un lado es una característica de la precariedad, que nosotros decimos precariedad totalitaria, cuando la precariedad toma todos los aspectos de la vida y tener que todo el tiempo estar remando para llegar al fin del día, al fin de la semana, todo se vuelve gestión, eso se traduce en una especie de hipermovilización permanente. Todas las vidas a full, todo el tiempo, remándola, pero todo el tiempo a pleno.
Entonces, de hecho, ya no se habla tanto de... O a la imagen de desempleo hay que ponerle esta de sobreempleo, de 1000 trabajos. Sí. Y como que todo el tiempo la sociedad está como eso, en una especie de movilización permanente, de aceleracionismo permanente, que es propio de esta precariedad ya como campo de juego. Eso por un lado. Entonces como que ahí hay una cuestión de mantenerse a flote que va inmediatamente ligada a esto de la sobreexigencia, de estar en movilización pero constante. Eso es importante y es un cambio con respecto a, como decíamos antes, 10 años atrás, ¿qué pasó? Bueno, hay una intensificación de ese acelere, de esa gestión, de todas las variables significan laburo, gestionar desde un viaje, el laburo, la casa, las deudas. La fenomenología puede ser infinita, digamos, y hay cosas nuevas y cosas no tan nuevas. Lo importante es cómo leerlo y en qué marco perceptivo lo pones y qué privilegias ver, ¿no? Sí, como la carga mental de la existencia, Sí. ¿no? Hay algo de eso. Ahí es donde se vincula un poco con esta cuestión anímica que ustedes mencionaban. Sí. Ahí hay algo... Bueno, primero cuando decimos o intentamos desplegar un punto de vista de una sociología anímica, por supuesto que hay algo siempre difuso y complejo al momento de conceptualizarlo, ¿no? Siempre decimos, bueno, es un mapeo, es una cartografía, hay indicadores, hay índices, hay señales de esto que sucede, pero claramente hay una relación entre esos estados de ánimo de las mayorías populares y ese nivel de hipermovilización hasta la extenuación, esa situación de no se aguanta más, pero hay que seguir aguantando. Y ahí de vuelta aparece ese fantasma o ese espectro de la pregunta de otro momento histórico de, bueno, pero va a llegar un momento que no van a aguantar más y van a estallar. Pero eso ya presupone ciertos cuerpos. Los cuerpos actuales son otros, también mutaron, digamos, junto con una crisis y un ajuste criminal como el que estamos viviendo, inevitablemente mutan los cuerpos, no solo su relación con el tiempo, ya casi que hablar de día es una convención, digamos, tal como se entendía, digamos, hace unos años. Estamos a full, digo, no se para nunca, incluso en relación a otras crisis, hasta faltan momentos de ociosidad, ¿no? No es que es una cuestión de decir, bueno, estoy sin laburo o estoy en estos momentos sin hacer nada. Nadie está sin hacer nada. Sí. Incluso cuanto menos sean los ingresos, cuanto más sea la posibilidad de estar desocupado, bueno, más es el nivel de aceleración, de movilización, de estar permanentemente recorriendo, caminando, digo, buscando un montón. Incluso hay un montón de situaciones que se pueden ver. Yo siempre digo un poco en tono de joda, como un propio indicador, así un momento de vivencialismo, de lo que es el aceleracionismo. Hay algo de la burocracia invisible, digamos, que sustenta la sociabilidad espontánea, que entre otras cosas se ve con la idea de el respeto, disculpar. Bueno, Sí. yo se ríe, Nacho, porque yo suelo contar por día la cantidad de veces que alguien, bueno, te choca por el hombro, que es un momento claramente irritante, ¿no? ¿Viste? Cuando te choca, Sí. y no te dice disculpa, perdón, ¿viste? Esas colisiones entre cuerpos que ni siquiera tienen un registro, ¿no? Y ni siquiera hay algo de te vi, te choqué y no me importa. No, directamente no se registra. Ok. No se registra. O el WhatsApp laboral sin el buen día, sin el... Ese también te mata. Hola. Ese es el otro. Buen día, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Sí, Si no hay un corte. Claro. Bueno, No hay un corte. esa idea, como que no hay un corte y como que ya hay una parte, porque también, digo, esos cuerpos hiperacelerados, hipermovilizados, extenuados, hay una ocupación de la economía de la atención permanente junto con ese cuerpo cansado que tiene un montón de vectores para gestionar, un montón de quilombos, un montón de intranquilidad con las que lidiar y que por ahí es como medio una especie de predictivo, ¿no? Ya en su cabeza empezó el hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pero lo Claro. que te mandó ya directamente el pedido, ¿no? Y en la calle lo mismo, ya por ahí, bueno, es lo mismo, no pasa nada. Y eso es una cuestión que se ve cada vez más, ¿no? Digo, Sí. Vos decías esto del aceleracionismo permanente, y yo escuchaba algunos testimonios a partir de la discusión esta sobre la reforma laboral y sobre el aumento, la idea esta de aumentar la cantidad de horas de laburo, y muchos pibes sobre todo decían, bueno, mi viejo ya labura 12 horas. Claro. ¿Qué Claro. problema hay con que Nada cambia. se institucionalice eso porque ya lo hacen? Sí, o Hay un mitad de la poco población que no está formalizada, por ejemplo. Claro. Sí, sí. Sí, me parece clave eso que decís porque, bueno, sobre todo lo que implica darle cabida en términos de cierta agenda a la reforma laboral en medio de esta crisis, ¿no? Ya que se instale como esa cosa fatalista y necesaria que tiene que haber una reforma laboral en medio de
de este ajuste criminal con recesión y demás, ya me parece que habla de un nivel de derrota total, ¿no? Y a su vez empieza a salir esto, porque también es una discusión re compleja cuando aparecen esos realismos de vuelta. Si vos te quedás únicamente en la imagen de un realismo casi abrumador y una cosa en bloque así granítico, y sí, alguien que te dice, no, la verdad ya vengo laburando 15 horas, 16 horas, los fines de semana, no existen franco, no paro nunca. Bueno, pero sería la convalidación de todo eso. Entonces, ¿cómo se encaran ese tipo de discusiones? ¿Qué voces o no se ponen en juego al momento de pensar la relación con el trabajo? Realmente es preocupante ese desencuentro entre una agenda de un ajuste criminal que implica, por ejemplo, la reforma laboral y el desconocimiento de las vidas laburantes. Claro. Sí. O que recién ahora se empiece a hablar de trabajadores registrados que son pobres, están empobrecidos, no llegan a fin de mes. Eso, digo, los meses vienen perdiendo días hace muchos años. Ya cuando empezaban a perder días hace muchos años, ahí había una alarma para tener en cuenta. Entonces, llegar tarde a ese presente tiene vueltos que son muy complejos y son dramáticos. Y ese es el garrón, porque podrían ser discusiones potentes, pero que lo que terminan haciendo es evidenciando la distancia total entre dirigencia, pensamiento, cuadros, con lo que pasa realmente en las mayorías populares, ¿no? O como a eso, aparece en agenda algo que sí. Bueno, ¿se acuerdan cuando fue en la pandemia lo del IFE? Sí, claro. Se abrió un registro, no sabíamos que... Fueron Había 9 veces tanta más. gente Claro. necesitándolo. Diciendo, ¿cómo puede ser tanta lejanía sensible y a nivel de lectura y de percepción? Bueno, estas discusiones a veces sirven como para decir, che, las distancias son grandes, ¿cómo se hacen para cortarlas? ¿Cómo se hace para bajar a realmente discutir en serio esa agenda, digamos, ¿no? Que te venga por arriba, que te venga ya impuesta, que te venga con todo ese fatalismo, que ármate un sujeto fijo cuando en realidad sabemos que hoy un trabajador, ¿qué significa un trabajador? No sé. Sí. ¿Qué figura es esa? ¿Cómo es? Hay que investigarla, digamos. Totalmente. Y yendo un poco al contexto, ¿no? Y a una cuestión más sí, netamente política o electoral, hace muy poco hubo elecciones legislativas en todo el país y la Libertad Avanza ganó ampliamente en casi todo el país, ¿verdad? Una sociedad de todos los sectores sociales que eligió activamente este modelo con todos los matices, ¿no? Que hay en el medio. ¿Ustedes creen que de alguna manera la derecha encontró una fórmula para hablarle a esa gente? ¿La sociedad se volvió de derecha para ustedes? No. Ahí nosotros decimos que, bueno, primero, antes que una sociedad derechizada, hay una sociedad cansada y que siempre está como algo, parece casi como un enunciado así minimizado, que espera ciertos contextos o coyunturas para salir, como ese sueño de la nueva derecha o extrema derecha eficiente, como que siempre la tienen ahí, ¿no? Cada tanto está el futuro libro que va a decir la derecha exitosa que logró, y eso no pasa, digamos. Para nosotros, si bien, por supuesto, tiene importancia vital en un montón de aspectos como los que venimos hablando, los resultados electorales, los acontecimientos electorales, hay un gran problema cuando únicamente se pretende pensar o comprender a una sociedad desde el momento o del calendario electoral, ¿no? Que para cierto microclima, para ciertos mundos, para quienes estamos más tomados por la política, pueden representar horas y horas, pero en general para la mayoría son 48 horas, 24 horas o unas horas de ese día, o ni siquiera ese día porque no van. Pero inmediatamente ponerle una intención o una interpretación rápida, tanto a los resultados como a quienes no fueron porque rechazan la política. De vuelta, una mirada político-céntrica, que en ningún momento como corre la selfie y mira lo que pasa alrededor. Y también una idea de que nosotros decíamos, bueno, el 7 de septiembre hubo un acontecimiento electoral rotundo, un posible que apareció ahí. Los colores de ese mapa son diferentes cuando se piensan en las elecciones nacionales que hubo ahora. Nos parece mucho más interesante decir que esas pinturas no son impermeables, no están hechas de texturas o de materiales que pueden soportar cualquier inclemencia del tiempo político, económico, social. Si bien hay minorías intensas, si bien hay puntas de ese mapa que están con sus colores ahí bien marcados, la gran mayoría no. La gran mayoría puede oscilar, la gran mayoría tiene otra relación con el calendario electoral. Sí lo preocupante ahí es como cuando, por ejemplo, ves
el corte etario de quienes votan por primera vez o el corte etario de que deciden una elección menores de 40 años o menores de 30 años y que van a decidir las próximas elecciones. Bueno, ahí sí hay un problema cuando vos desconoces esas vidas. Claro. Cuando no las viste crecer, cuando no viste qué pasó, cuando no viste cómo se fueron relacionando con el espacio público, con las instituciones, con la familia, con el laburo, con la adultez. Entonces las querés agarrar únicamente del momento electoral. Y te perdés de vuelta ese continuum o esa serie. Desde la foto es preocupante, pero es una foto. Hay que sumergirla en un mapeo que es mucho más profundo y que ahí se empieza a descascarar esas pinturas. Y empieza como a hacer una mirada únicamente de cierta superficie. Sí, los resultados de la elección fueron esos. Después cuando se empieza a indagar muchísimo lo que pasó ahí, nos damos cuenta que hay un montón de complejidades. Tampoco se trata de manera retroactiva, como sucede mucho, de decir, bueno, pero esto era obvio que iba a pasar. No, nada es obvio que iba a pasar, como no era obvio que iba a pasar lo del 7 de septiembre. Porque aparece sino cierto tirapostismo que de manera retroactiva ya leía el futuro. No, muestra la imprevisibilidad de una sociedad cansada, de una sociedad extenuada, hipermovilizada, y que una vez más no le garantiza seguridad gubernamental a nadie ese tipo de cansancio. Porque lo sabemos nosotros mismos, cualquiera de nosotros, un cuerpo cansado es también un cuerpo que no se sabe cuáles son sus umbrales de tolerancia a las cosas. Entonces, dar por supuesto que ese voto es garantía ya o es el aval para un montón de cuestiones, es un error. Es un error. Hay algo del orden de lo contingente. No es que sea algo necesario ese voto a Milei. Sí, y hay algo de que no es necesario, está bueno eso, no es necesario en términos de que expresa o representa un sujeto mileísta o una identidad mileísta, que el 7 de septiembre parecía que no existía y los mismos se van a decir que ahora existe y está reforzada. No, quizás, por supuesto que hay de vuelta minorías que son hiperideologizadas, que están sobre representadas habitualmente en las pantallas, entonces y en ciertas burbujas aparece como todo ese ruido y nos quedamos en esas discusiones. Pero la gran parte de la sociedad, y haciendo como un zoom in en la mayoría populares, no pasa por ahí, no tiene esa relación. Incluso muchísima gente no tenía ni idea de la votación, ni qué se vota, ni nada. Y no hay que interpretar rápidamente eso como, porque también o no aparece la sociedad o aparece como una especie de personaje novelesco, así, una sociedad decimonónica. Bueno, la sociedad tiene bronca, tiene ira, después tiene esperanza. Es de derecha, después se vuelve de izquierda. Después de izquierda, se pinta de rojo, se pinta de violeta, se pinta de amarillo. Como que más que ese momento que es golpe de vista y pantallazo, bueno, la continuidad, ¿no? Exacto. Porque encima esa investigación que nosotros traemos, este mapa con el que insistimos, es el objetivo un poco reponer el centro de gravedad, ¿no?, de las discusiones, como en el sentido profundo de la palabra, porque si no estás pendulando todo el tiempo en eso, o en fotos, o qué pasa en un año electoral, y se te escapan por abajo la posibilidad de investigar realmente qué está pasando y qué mutaciones hay en esos sujetos que después tenés que representar, tenés que hablarles. Entonces, para salir un poco de ese microclima de análisis político permanente, streameado todo el tiempo y que ¿no?, como sobreabundancia de análisis y también esta mirada que va de un lado a otro, digamos. Bueno, ¿cómo hacer para recentrar, reponer ahí un centro de gravedad que te permita acceder de manera profunda a eso que pasa, ¿no? Sí, no, y me imagino la complejidad de la investigación cuando existe la urgencia de lo material, ¿no? Que es un poco lo que venimos hablando por encima de... Hay algo muy real y muy concreto y muy totalizador, que es lo material concreto que implica la existencia y sostener la vida. Y cuando eso está en la base de todo, digo, ¿qué lugar queda para lo simbólico y después para poder analizar o sobreanalizar realidades cuya explicación está un poco ahí, ¿no? ¿Cómo ven esa urgencia de lo material? Es un tema importante eso, porque encima nos ha pasado, y le pasa a cualquiera que está haciendo esto, investigando y habitando incluso instituciones hoy en día, que siempre aparece como esa cosa de, bueno, no, ahora hay que resolver esto, después pensamos. Sí. O la investigación para después, cuando se calmen las cosas. Bueno, eso nunca va a llegar, siempre vamos a estar metidos en esta guerra, en este ajuste ya criminal, siempre vamos a estar metidos en esa velocidad, y nosotros creemos y apostamos fuertemente a que se puede investigar estando en el medio del quilombo, se puede investigar incluso con condiciones de precariedad, condiciones de laburo malas. Nosotros somos docentes también, estamos en las escuelas, en un montón de lugares,
Sí, y estás investigando todo el tiempo, incluso parado en el medio de esto social implosionando. Y nos parece que no separar esas dos instancias es algo clave, porque después, ¿de qué está hecha esa distancia que decíamos antes? Entre, ¿no?, esa distancia perceptiva. Está hecha de que te evitás investigar, que decís lo dejo para después, que dicen esto no me interesa, tengo que resolver. Nos parece interesante mezclar las dos cosas, juntar ahí todo y hacer una especie de sociología silvestre, si querés, una investigación bien al ras, bien pegada a lo material, y no comprar esas discusiones de decir, bueno, no, dejemos lo cultural para después, dejemos la investigación o la teoría para después. Esa separación no existe. No existe, me parece que va todo junto, ¿no? Sí. Sí, y además porque en relación a esto, primero eso está bueno lo de no dejar para después, porque digo, una investigación para los tiempos de paz en Argentina, digamos, suena como... No se realizaría nunca. Claro, no se realizaría nunca, claro. Si hay algo que tiene Argentina, casi una intranquilidad, digamos, y una impaciencia y una cuestión de ingobernabilidad, digamos, que la constituye y que es ambigua y que de ahí también tiene su potencia. Eso también lo remarcamos y lo queremos subrayar, porque si no, para que no quede únicamente o no se transforme o no corre el riesgo de transformarse en un diagnóstico. De esa ambigüedad de una sociedad cansada viene también toda esta potencia. Y cuando decimos lo de lo material, nuestra visión de una sociología anímica es que lo material hoy en día también está hecho de fuerzas anímicas. También está hecho un montón de afectos, también está hecho un montón de miedo, de cagazos. No es solo la relación con la guita. Sí. No es solo una mirada muy chata de no hay guita, entonces se vota esto, hay guita, entonces, bueno, ¿qué implica la relación con la guita? ¿Qué implica? ¿Qué mundos abre tener guita? ¿Qué implica no tenerla? ¿Qué esfuerzos ameritan, para producir ganancias? ¿Qué pasa hoy en día en esa relación? Y después una cuestión también que nunca hay que, me parece, dejar de soslayar, incluso como, no tanto anticipación, porque ya estamos en esas discusiones. Cuando se le pifia a cierto diagnóstico, después se termina pidiendo, por ejemplo, a una sociedad hipermovilizada, extenuada y a cuerpos cansados que se movilicen más. Entonces, ¿a qué cuerpo se le está pidiendo qué tipo de movilización? Claro. ¿No? Eso también nos parece que es una pregunta clave, porque que no haya una manifestación multitudinaria alrededor del Congreso o del Palacio o de la institución que sea, no implica que haya convalidación o un montón de cuestiones. Implica que hay un montón de cuerpos que están preocupados y ocupados, la economía de la atención, el cuerpo, cada uno de los nervios, decíamos, más que mapas de colores, habría que hacer mapas de la anatomía argentina actual, ¿no? Sí. De los nervios, de los músculos, de qué está pasando en un plano de cuerpo en sentido muy profundo en este presente. Hay un nivel de movilizacionismo total, digamos, de la mayoría de las vidas populares. Y después también hay una tradición de calle, no solo de calle política, sino de calle silvestre, digamos. Hay que tener mucha calle para transpirar todos los días la camiseta hoy en día y poner el pecho a una crisis como la que se vive. Entonces, todo eso son componentes y anticuerpos que también tiene esta sociedad y que no habría que menospreciar, ¿no? Al momento de un presente como el que se vive, para que no quede, a veces porque se corre riesgo muchas veces cuando se habla de ciertas investigaciones, decir, bueno, pero entonces... No, son investigaciones que siempre hablan de la ambigüedad de ese cansancio, de la ambigüedad y que no hay garantías de éxito, no hay nuevas derechas, extremas derechas exitosas que lograron una gobernabilidad y lograron por fin hablarles a las vidas populares, porque aparece eso, después en la próxima elección ese libro ya no sirve y aparece otra bibliografía. Entonces, bueno, como ahí tener más prudencia en términos de no ser tan tajante o rotundo y correrse del diagnóstico y tratar de acercar algunas hipótesis mientras ir investigando y ver qué de lo que sale en esa investigación inquieta a imaginarios que vos ya tenés, a maneras de hablar y de pensar y de sentir que ya tenés incorporadas. En ese sentido, ¿creen que se puede pensar la experiencia pandémica, ¿no?, desde esa ambigüedad también? Porque hay obviamente un diagnóstico compartido de que la pandemia básicamente nos hizo mierda a todos. De hecho, pensé que no se podía decir esa palabra. Habría que prohibirla. Cancelada, palabra cancelada. Sociedad pestada. Claro. ¿Consideran eso de que realmente se puede leer desde otro lado en la experiencia de la pandemia, como más en sentido hasta más productivo, por decirlo de una manera? Puede ser, sí. Tuvo algo de que
que puso sobre la mesa un montón de cosas que por ahí que no eran tan visibles. Fue un cristal para ver qué pasaba en la sociedad, digamos, en un momento donde aparecieron lógica y dinámica que no se tenían, no estaban ahí sobre la mesa. Y después ver qué de lo que ahí emergió se intensificó más todavía. Y qué fue como campo de laboratorio, un montón de cosas que hoy las vemos a full. Modificaciones en términos del laburo, de uso del tiempo, de las dinámicas más barriales, un montón de cosas que, bueno, fueron un laboratorio que si no prestamos atención ahí, después no vamos a entender qué pasó después, ¿no? Pero sí, hay algo de revisitar eso que no... el libro Implosión sale en 2023, fin de 2023, y tiene un par de textos que están hechos de lleno en el corazón ahí de la pandemia y de la sociedad prestada. Incluso esta misma idea de la precariedad y la carga viral de la precariedad, que nosotros siempre insistimos con eso, de que la precariedad no es igual para todos, que hay cortes en el medio que hacer, que no es que, listo, son todos sociedad precaria y todo achatado. No, ahí hay jerarquías que se arman, quién está más cerca, más lejos de ese fondo precario. Y eso la pandemia fue un gran aprendizaje en ese sentido. ¿Cómo distinguirían la precariedad hoy en diferentes contextos? Nosotros siempre la pensamos corriéndonos de una idea más clásica de precariedad como demanda o como falta y segmentada, ¿no? Por cosas. Por ejemplo, la precariedad en el transporte, la precariedad en la vivienda, la precariedad en el trabajo. Nosotros siempre intentamos hacer una lectura más de continuum y decir que la precariedad en Argentina es un campo de juego donde se despliega la vida social, donde pasa todo y que toma todos los aspectos, digamos, de las vidas. Entonces eso ya es una primera distinción de cómo entenderla más como continuum. Y después entender también que si bien es campo de juego, va produciendo fronteras y jerarquías en el interior de esa precariedad. Entonces no todos estamos en la misma distancia de ese fondo precario. Total. Entonces no es lo mismo la precariedad en un barrio o en otro, si sos piba, sos pibe, si sos laburante, formal, informal. Entonces como es un campo de juego y a la vez se inauguran como jerarquías y fronteras ahí, que hay que prestar atención porque muchas de las violencias inquietantes que pasan en muchos espacios sociales son producto de este roce en estas jerarquías que se arman en el interior de la precariedad, ¿no? Sí. Sí, me parece que ahí también tener en cuenta, por un lado, lo que implicó la pandemia, más que como quiebre o fractura, gran intensificador, pero gran intensificador, ¿no? Sí. De un montón de vectores y un montón de fuerzas que ya venían operando en el ajuste que ya existía, ¿no? Y que ahí tomaron fuerza, se intensificaron y quizás empezaron a mostrar un montón de cuestiones que antes no se percibían tanto de ciertos lugares, ¿no? O no se podían enunciar o no se les prestaba tanta atención. Pero si uno hace, por ejemplo, el seguimiento de muchas de esas vidas y cómo fue su relación con el laburo, casi que venían en esos meses previos a la pandemia, venían ahí y venían con la expectativa, porque la inflación, lo que va a pasar, y ahora viene otra cosa. En el medio aparece la pandemia o la sociedad pestada, como decir, y lo que sí nos parece más como intensificador, más perdurable y que se conecta con otros efectos, es el gran terror anímico, que es algo que tiene como característica la precariedad, ¿no? Nosotros decimos, bueno, cada sociedad tiene obviamente un tipo de terror específico y demás. Para nosotros la precariedad tiene un terror anímico constante, permanente. Eso se intensificó mucho durante la pandemia, pero ahí es una clara imagen de cómo se distribuye de manera desigual y combinada la exposición a ese fondo lacerante de la precariedad, porque no todos vivían de igual manera, por ejemplo, el terror al virus. Total. Había pibes, me acuerdo que no le daban ni pelota, o sea que había otros terrores que estaban antes que el terror a contagiarse. Bueno, desde ahí me parece que como gran intensificador de un montón de cosas que ya venían pasando, sucede lo mismo cuando haces un seguimiento de qué pasó con esos terrores, ¿no? El terror anímico en relación al terror económico actual, en relación al terror a nuevas violencias inquietantes, a la inseguridad, a todo ese núcleo entre cansancio, esos cuerpos que tienen cansancio y terror, ¿no? Que sale como de esa combinación, de esa ambigüedad, y que si te pones a pensar o te demorás en eso, ya decís, bueno, pero es obvio que no haya escucha o que no haya cabida para enunciados políticos o pedagogías políticas que tienen casi la forma de una clase, digamos, ¿no? Sí. Era obvio que no iba a entrar en ese cuerpo una clase geopolítica. Y eso no significa que se avale y se convalide la sumisión a los yanquis, digamos.
Por eso hay que tener cuidado, sobre todo con las lecturas que se hacen, ¿no? Con la idea de legitimidad, con la idea de consenso, que son palabras que vienen de cierta sociología, pero que hay que revisarlas al calor de una investigación de los cuerpos actuales, de las mayorías populares actuales y de la sociedad actual. Porque desempolvar y rápidamente tirar sobre la mesa la idea de consenso, de legitimidad, de aval, ahí sí estás haciendo como el juego a toda una agenda complicada que se viene y que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, siempre lo de la escucha, ¿no? Digo, bueno, la escucha y la investigación permanente. Me acuerdo de un video que se hizo bastante viral hace poco, que salían a la calle a preguntarle a pibes jóvenes qué entendían ellos por justicia social, ¿no? Como, ¿qué es la justicia social? Y salía cualquier tipo de explicación, más que la idea del peronismo, de la justicia social, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? De entender a las nuevas generaciones, saber cuáles son sus problemáticas, dónde están sus miedos, cuál es la realidad de su vida y sus precariedades. Pero me parece que en todo este contexto es fundamental, no sé si ustedes coinciden, hablar de las redes digitales y de las redes sociales, ¿no? Como esta idea de intensificadores durante la pandemia, yo creo que fueron muy importantes ahí, y vos hace un ratito hablabas también de la idea de fragmentación. Sí. ¿Qué lugar ocupan las redes digitales hoy en esta idea de implosión y de precariedad? Bueno, es un gran tema a investigar. Nosotros no nos metemos tan de lleno a ver eso, digamos, pero sí porque encima enlaza bien con esta idea de soledad, con esta idea de meterse para adentro, de la afuera que es un quilombo y te recluís ahí. ¿Qué significa el teléfono hoy en los pibes, en las pibas? Todo pasa por ahí, la economía. Yo creo que es un aparato, mecanismo clave de lo social implosionando. Hay que por ahí investigarlo metido en este mapa, sumergido en este mapa, no como algo único o sacarlo de ahí como una pieza, sino sumergirla, digamos, en este continuum. Como decíamos antes, lo mismo que si estudias el bolsillo, o estudias el salario, o estudias el estado de ánimo. Como siempre meterlos en este continuum de investigación, porque si no te quedan, se fetichizan, digamos, en las cosas y te perdés de verlo, de cómo funciona en el resto de la experiencia social hoy en día, de lo que es el lazo social. Como tampoco tiene sentido sacarlo, extirparlo y estudiarlo así como por fuera de ese continuum. Y ahí sí, lo enlazás a mutaciones en el mundo del trabajo, lo enlazás al tema de la subjetividad, al tema de los consumos problemáticos, y metiéndolo ahí ya cobra otra complejidad, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pensaba en relación a eso que, por supuesto, es una pregunta fundamental, digamos, de época, la relación con las redes sociales y con las pantallas, pero que si hay algo que tendría que tratar de hacer la política como maquinita perceptiva, y habla eso también de la cercanía sensible y física y geográfica, yo, por ejemplo, me cuelgo más en una vuelta en un tren, en un bondi, lo que sea, más que mirar o chusmear el contenido que está mirando alguien en la pantalla, cómo es el rostro de esa persona que está mirando. La expresión. ¿No? La expresión de ese rostro, la relación, digamos, el escroleo cansado, cada tanto una risa, cada tanto un insulto. Incluso ni siquiera hay que acercarse porque hoy en día todo el mundo lo escucha fuertísimo. Entonces, ya sabes lo que es como un murmullo así. Lo que compartido. Claro, compartido de cada consumo cultural. Pero ver el rostro, más que... Porque si no de vuelta es la política buscando algoritmos y buscando tendencias y buscando cuál es el último reel, que entonces ahora todo hay que mirar en TikTok qué está pasando con las vías populares. No, quizás además de hacer ese laburo, mirar cómo es la relación, cómo es ese semblante, cómo es esa expresión de la persona que está mirando eso. Por ahí lo está mirando desde el desgano, desde el cansancio. La cantidad de gente que, volviendo de su laburo, está o apostando o jugando, gente adulta, digo, jugando juegos, digo, para distraerse o mirando boludez. Bueno, ¿qué es lo que pasa, pero en términos del cuerpo? No tanto de contenidos. O no solo de contenidos, que es importante, por supuesto, no vamos a negar lo que significa hoy en día para la gobernabilidad contemporánea, lo digital, las redes sociales, pero además de esa investigación, la investigación de qué hacen los cuerpos con eso. Claro. Porque si no, ese escroleo es el que termina siendo la política, ¿no? Esa idea de una política que únicamente puede asimilar fragmentos de realidad, ¿no? O reels de realidad. Porque eso también es un riesgo, y es un riesgo que pasa siempre post-sacudón electoral o social o político, que es una especie de correntada que dura poco, de fenomenología de las vidas populares y laburantes, pero de vuelta, es como que te quedás en
en un video de 1 minuto o Sí. te quedas en un fotograma y no se ve todo ese movimiento, no se ve toda esa serie. Así como en su momento, ya que apareció últimamente, en el último tiempo decimos siempre ese pide censura o sociedad prestada, pero ya que apareció lo de la pandemia, una analogía con lo actual y lo electoral. En su momento decíamos, cuando hubo toda una sorpresa por los resultados de las elecciones legislativas y una declaración muy célebre de veíamos a la gente contenta en los vacunatorios, entonces creíamos que... entonces, únicamente se vio o se veía la imagen de la gente en el vacunatorio, Sí. pero no el continuum. Claro, No el plano secuencia. Después qué pasaba cuando iba a comprar, cuando iba a laburar, cuando se llegaba al barrio, cuando se comía una secuencia picante. Ahora lo mismo, se ve únicamente lo electoral, pero no se ve todo el día anterior, todo el día después. ¿Qué es lo que dura los efectos de una elección? En la gran mayoría, para nosotros van a durar meses y meses y análisis. Es un gran problema que para dirigencias y para, bueno, Claro, se y- salte de número impar a número impar, ¿no? Ya estén pensando 27, estén pensando... Sí, el casino de números. El casino. Y además es un error delegarle al aparatito o al vehículo o a la técnica la tarea de acercar una distancia con la gente, con la sensibilidad. Bueno, no, ahora hay que hacer una campaña por TikTok. No. Claro, Milei ganó por TikTok y ahora de repente hay que Vamos hacer todos TikTok. a TikTok. Claro, y Exacto. vas ahí y le delegás Aparte, ese aparte laburo. el diagnóstico de decir que Milei ganó solo por TikTok, que es Claro, lo mismo. no, digamos. claro. Bueno, un poco pasa con el alcalde de Nueva York, que ganó hace poco, que se celebró mucho la campaña, ¿no? Y se hablaba mucho de cómo él usó las redes sociales y lo comunicacional. Pero también fue una campaña que se sabe que él recorrió calles, tocó puertas, se acercó a la gente, ¿no? Como que Hizo no sé qué. propuestas. Hizo propuestas, no se quedó solamente en las redes sociales. Y es verdad que hay como un simplismo en esa lectura, ¿no? Como analizar la letra de una canción y no ver qué hace la gente con esa letra de esa canción, Exacto. ¿no? Como quedarse solamente en lo sintáctico y no ir a lo vivencial. Sí. claro, a cómo se apropia la gente de esa cuestión. Sí, porque además, eso tiene efectos muy concretos en términos de que si tu hipótesis política es, por ejemplo, que Milei es un invento del panelismo. Bueno, entonces hay que ganarle con un nuevo panelista. Entonces todo el mundo haciendo panelista, Claro. haciendo un Claro. casting a ver quién puede ser el mejor en un panelismo para que sea el próximo presidente. Me parece que Sí. Digo, Nos aunque quedamos ya, cortos. Volvemos a la Claro. idea de vagancia, ¿no? De Ojalá fuera pereza. tan fácil. la vagancia metodológica. Sí. Claro, exactamente, ojalá sea tan fácil. Ojalá sea una cuestión de un ir a gritar. estudio, claro, un estudio, un casting y poner a alguien a gritar o quién grita más fuerte en un panel, digamos, pues si no, como incluso ya se transforma en una disputa de las viejas tribunas de fútbol. Claro. No sé si tiene mucho sentido. Ahora, si tu hipótesis es que realmente es un invento y un producto del panelismo televisivo, de las redes sociales o de TikTok, vas a girar toda tu política en relación a eso, a crear un nuevo panelista y a estar en TikTok. Cuando, entre otras cosas, por ahí te vas a olvidar de ese momento en el cual una propuesta toca una fibra sensible. No puede ser que, no, esta cuestión también muy de época, quizás de ponerse como en gourmet o juzgar las esperanzas ajenas, ¿no? Cómo cada Claro. quien se aferra para levantarse cada día, cuáles son las estampitas privadas de cada quien, cuáles son sus respiraciones artificiales, químicas, religiosas, cómo cada quien se levanta de la cama todos los días y le pone el cuerpo a una crisis, digamos. Investigar eso para que las propuestas y las esperanzas toquen esas fibras sensibles, toquen esos ánimos, toquen esos cuerpos. Después todo lo otro, por supuesto que es fundamental, pero también tiene que haber consultoría, tienen que haber asesores, incluso nos pueden llamar si quieren. Por supuesto. Dejamos currículum. Cuando cada ¿Dejamos el tanto, contacto? cuando cada tanto Sí, sí, aparece sí. lo que facturan, bueno, dejamos por los dos los contactos, ¿no? Estaría piola. Pero digo, sin toda esa investigación, quedarte únicamente en la hipótesis tiene estos peligros. El peligro es eso, es incluso quedarte en un simplismo, claro, como si fuera tan fácil. El próximo presidente va a salir, y por ahí sí, sale del panelismo, por ahí sale de una tribuna de fútbol, o por ahí sale, qué sé yo, andás a ver. Pero no es lo fundamental y no es lo que te tenés que poner a investigar si querés generar propuestas que tienen que ser para cuerpos con una economía de atención, breve en el sentido de todos los quilombos que tienen, no porque no entienden, no porque hay que explicar mejor. Porque siempre la política pasa de esa especie de autoflagelación o indignarse por el voto o autoflagelarse y castigarse porque no explicamos bien lo que había que hacer. No, quizás no se trata de eso, porque no hay una economía de atención, bueno, lo vemos en las aulas, digamos. Sí. Si nos están viendo alumnos, los queremos muchísimo, no queremos. Pero digo,
uno cada vez sabe que tiene que ser todo más breve, digamos. Una clase, la presentación de una idea, un montón de cuestiones. Ya sé, alguien me va a decir, bueno, pero por otro lado se miran streaming que duran 5 horas. Sí, por supuesto, eso también pasa, también es esa ambigüedad. Pero lo fundamental ahí es la investigación de qué están hechas esas vidas populares. Su religión, su familia, los laburos, los miedos, bueno, incluso hasta esta pregunta, ya que salió cómo vivieron la pandemia, cómo vivieron los últimos 10 años. Esa es una buena pregunta, digo, ¿cómo vivieron los últimos 10 años? Para no quedarse también en cierto escenario extemporáneo, cuando vos traías la imagen de qué significa la justicia social, ya durante la década ganada, digamos, aparecía eso. Yo me acuerdo del 2010, 2011, en un secundario, qué es justicia social, y todos estaban de acuerdo absolutamente. Me parecía sospechoso porque era linchamiento hacer justicia social. Justicia por mano propia. Claro, eso. Claro. Entonces, la verdad que hablamos, che, qué sospechoso que todo el mundo esté de acuerdo. Mirá vos, qué perdurable que fueron ciertas... Y no era eso, estaban hablando de otra cosa. Claro. Pero son cuestiones que vienen de hace mucho tiempo y cuando se hacen estrato y se hacen, digamos, como obviedades y no se trata de sumergirse en ese presente, perforando esos regímenes de obviedad, después vienen los vueltos electorales, políticos y arman escenarios dramáticos como los que transitamos, digamos. Yendo un poco a la positiva, o bueno, para encontrar una explicación desde otro costado, ¿cómo creen que se sostiene hoy el deseo en la sociedad? ¿O dónde las personas depositan, por ejemplo, esta ilusión de movilidad, ¿no? Que es algo que es un poco el motor de un montón de cosas, ¿no? La idea de moverse socialmente y llegar a más, y la ilusión del deseo, ¿no? Que es sin dudas como una pulsión para adelante, ¿no? ¿Qué ven ustedes en sus investigaciones? Si pasaba otra cosa ayer, iba a decir algo de una vida futbolizada y la pelotita. Y lo que amo al único Gallardo, pero tener la experiencia. Podría empezar él por la pregunta. Tener la experiencia de partir desde ahí. Me parece que está bueno esa investigación en términos de pensar realmente cómo en situaciones de crisis, lo que decíamos hace un rato, realmente un familiarismo muy fuerte que se intensifica. Y que realmente pasa eso, digo, de ponerse cada quien la camiseta de su familia, de lo más cercano, incluso se dan como cierres y clausuras hacia adentro. También hay un problema con los sueltos y las sueltas, ¿no? Digo, con lo que pasa hoy en día con la soledad, con situaciones de bajones anímicos profundos, de consumos problemáticos, de suicidio, de todo lo que hablamos. Pero me parece que hay algo del deseo y de lo que moviliza que me parece que está bueno y forma parte en su ambigüedad de una potencia de la sociedad argentina histórica, que es una impaciencia y una intranquilidad y algo de no quedarse en el molde y no quedarse quieto, de no dejarse, ¿no? Digo, como se dice, no te dejes estar, no te quedes quieto, no seas un dejado. Bueno, eso para mí tiene una potencia deseante del carajo en su ambigüedad, y ahí también tenés como el reverso de lo que implica la cercanía con eso. Vos podés decir, siempre como mini fragmento de fenomenología, siempre doy el mismo ejemplo. Todo bien con los compas que venden medias, digamos, ¿no? Pero son hipergomosos, digamos. Una cosa insoportable. No, amigos, insistentes. Sí, insistentes. La prueba es, ¿podría ser distinto? Sería. Claro, pero esa es la pregunta. Porque además digo, qué sé yo, vivo en un ambiente y medio. Si te compro todas las medias que me ofreces, no entro yo, digamos. No hay una posibilidad, si tuviera el dinero. Pero es una insistencia y una gomosidad que tiene una potencia, porque es alguien que está renegando del molde en el cual lo está colocando este ajuste criminal. No es alguien que se está quedando quieto, sino que incluso te viene a prepotear. Comprame. Ni siquiera es como ahí toda la burocracia del viejo vendedor ambulante también. Bueno, nada, comprar las medias. Omitir intro. Omitir intro y directamente. Bueno, pero en esa insistencia, en esa impaciencia, hay potencia política. Y hay una potencia deseante. Una pulsión de vida. Hay una pulsión, y es ambiguo, y es amoral. Porque claramente, en la mayoría de los casos, si vos vas a buscar ahí, bueno, pero ¿cómo están organizados, muchachos? ¿Qué, Rey? ¿Qué? ¿Organizado de qué? Comprar las medias. Chao, otra cosa. Digo, no pasa por ese lado la pregunta. O no necesariamente tiene que reducirse a eso. Pero sí detectar que si vos ves una sociedad intranquila en ese plano, que sigue en ese nivel de movilizacionismo para conseguir la moneda, para conseguir el billete y demás,
bueno, hay algo de una potencia, sobre todo pensando en que no hay garantías para esa gobernabilidad que se cree exitosa por un resultado Claro, electoral. no estabilizás nunca. Es No. imposible, con todos los efectos que eso tiene, ¿no? Cuando lo corporal, cuando esa impaciencia o inquietud queda Sí. privatizada en cada cuerpo, con todos los efectos que tiene en términos de lo social implosionando, pero ya ese nivel de movilizacionismo casi permanente y gomoso y molesto, pero con toda la ambigüedad y potencia que puede tener, me parece que una punta puede ser eso. Y además siempre dijimos que toda investigación de la precariedad o toda genealogía de la precariedad tiene como una contraparte o un trasfondo que es una investigación de todo lo que se hace en esa precariedad, toda la creatividad puesta ahí. Todo el motor. Todo el motor y la politización de esa precariedad misma. Para nosotros siempre fueron juntas esas dos preguntas. Investigar la precariedad, investigar las creatividades y la politización de esa precariedad. Y ahí hay una cuestión muy generacional también y muy, muy sensible, que nosotros aprendimos con la vida sensiblemente, decir, bueno, campo de juego lo precario y también para la política, también para la creación. Y ahí nosotros hablamos en el libro de conjuros, de rejuntes, de un montón de palabras y de imágenes que hablan de esto, de que al mapa de la precariedad sí o sí hay que hacerle un mapa de todo lo que se inventó ahí, lo que se inventa ahí, y hay una potencia ambigua, porque está llena de filo, no es lo bueno, Sí. pero con ese filo y esa ambigüedad también se van haciendo un montón de cosas, se va sosteniendo una vida y se van como armando estos rejuntes, que nosotros decimos rejunte para no decir comunidad o no caer en esas imágenes más idílicas que ya no funcionan, no muerden, pero sí hay un montón de estrategias y de cosas que se van armando, ¿no? Absolutamente. Bueno, y un poco para cerrar, pero también en línea con esto, preguntarnos, no sé si hay una respuesta correcta o si es necesario llegar a una respuesta correcta, pero un poco pensar qué viene después de una sociedad implosionada, ¿no? ¿Qué hay después de eso o qué se puede esperar, ¿no? Después de eso. Que viene durante. Puede dejar de implosionar, sería. ¿no? Sí. Claro. Primero que viene durante, que viene al mismo tiempo. Sí, es Para mí no se sabe lo que puede venir, pero más inquietante aún es que no se sabe lo que está pasando, incluso investigándolo. Siempre te cruzas con situaciones que son inquietantes, con violencias inquietantes, siempre aparece alguien en una institución, o alguien en un laburo, o alguien en un barrio, o algún familiar o algún amigo que te dice, empieza así, es el género, loco, nunca había visto esto, nunca me había pasado, nunca había visto que en el barrio pase esto, nunca había visto que en mi laburo pase esto. Bueno, ya eso habla de un escenario novedoso, de esa reconfiguración del lazo social, de esa transformación de eso social implosionando, y quizás más que pensar en un después, en términos de que es una cuestión más de pasajera, sí pensar cómo se pueden crear imágenes políticas a la altura de eso social implosionando. Claro. No imágenes políticas que tengan como background o como catálogo la cuestión social más tradicional y que quedó. Es una bibliografía un poquito color sepia, digamos, ¿no? Hay que renovar la bibliografía sobre la cuestión social. Y cuando se renueva esa bibliografía y se investiga de otra manera lo que está pasando con lo social, bueno, quizás pueden surgir imágenes políticas como muchas de las que fuimos mencionando hoy, que estén más cercanos a los estados de ánimo, a las esperanzas, que se corran de cierta... Digo, que antes de juzgar se escuche lo que pasa, ¿no? Se escuche, porque alguien dice, y bueno, uno banca hasta donde puede. ¿Qué va a pasar de cada una de esas situaciones en las cuales no hay que presuponerle un umbral de tolerancia o un hasta acá, sino que hay que investigar hasta dónde se puede prolongar eso, qué está pasando y sobre todo qué está mutando, ¿no? Siempre cada vez que hablamos de lo social implosionando con ese fondo de precariedad, porque no hay como un horizonte muy claro de lo que se arma. No necesariamente tiene que ser algo pesimista, todo lo contrario. Puede surgir nuevas imágenes cargadas de potencia política. Además esa imagen de nunca lo vi, esto es nuevo, nunca pasó, generalmente el hecho en sí capaz que no es nuevo, capaz que pasó. Lo que es nuevo es que no entra en una trama de sensibilidad y legibilidad de eso, digamos, ¿no? No lo podés meter en tu marco perceptivo, en tu repertorio, digamos, perceptivo y de intervención. Entonces esa es la novedad. Entonces, bueno, hay que inventar maneras de intervenir ante eso que alojen, digamos, toda esta novedad y esta cosa que está pasando. Clarísimo. Leandro, Ignacio, muchísimas gracias por venir. Ha sido un gusto charlar con ustedes. Y bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y seguimos con más.